Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañana del presidente López Obrador, asegurando que él ya se pudo cerciorar de que efectivamente esos libros de texto están están escritos por especialistas, así lo planteó en su conferencia de prensa mañanera, al asegurar que pues en alguna de sus citas no había citado correctamente a Bertolt Brecht, sino a otro personaje, ¿no? Así que bueno, muy interesante lo que el presidente pone ahí. Es un llamado a los padres de familia a bajar y conocer esos libros de texto para que se den cuenta de la verdad. Pero mire, creo que lo más importante es precisamente lo que plantea desde muy temprano, justo cuando terminó la exposición larguísima del Tren Maya, y lo que dice tanto sobre el ministro Luis María Aguilar como sobre Maru Campos, gobernadora panista de Chihuahua. Desde un principio el presidente exhibe a ambos por su calidad politiquera al frenar los libros de texto que le debería llegar a los niños y jóvenes de Chihuahua. Hoy el presidente, mire, si le soy perfectamente honesto, a mí me llama mucho la atención el planteamiento que hace, porque tiene muchas vertientes. Podría ser que efectivamente pues se trate de un respeto absoluto a los poderes para poner el ejemplo como presidente. Sin embargo, hay una parte en la que, en mi opinión, se debe proteger, como él bien dice, al pueblo. Fíjese, casi al terminar la conferencia de prensa mañanera, eso lo voy a dejar como panorama previo, el presidente asegura que hay que mandar obedeciendo al pueblo, que por encima de todo está el pueblo, que por muy legítimas que sean las aspiraciones personales del político, lo que siempre debe prevalecer es el pueblo. Y esto pues entra en contraposición al planteamiento que hace el presidente sobre precisamente hacerle caso a la Suprema Corte en su determinación para bloquear, para frenar esos libros de texto allá en Chihuahua. Le explico por qué. Mire, cuando dieron la palabra a los reporteros, le tocó a nuestra compañera Nancy Rodríguez, quien en primer lugar le pregunta al presidente su opinión ante este dictamen del INE sobre censurar, bajar, borrar los reportajes sobre los aspirantes a la coordinación de la defensa de la Cuarta Transformación en los medios públicos, tras el planteamiento de la consejera Claudia Zavala, algo que no tiene algo que ver con los libros de texto, pero el presidente aprovechó para referirse al tema y referirse precisamente al Poder Judicial. En primer lugar, dice que simple y sencillamente se tienen que revisar las facultades del INE, y donde David pueda comenzar también aquí a explorar el hecho de que se pueda pues ilustrar de alguna otra forma con muchísimo gusto. Yo sé que anda muy ocupado por ahí, pero para que la gente lo pueda tener algo más que revisar. Pero le decía que en primer lugar dijo que se tienen que revisar las facultades del INE y del Tribunal Electoral para que no se afecten los derechos, no se invadan las facultades que corresponden a otros poderes, sino que se garantice la libertad y el derecho de manifestación, que no se le limite a nadie el expresarse y manifestarse. De hecho, llegó un punto en el que el presidente hasta gritó, cantó, libertad, libertad, libertad. Comentó que, pues como se decía en la época de los liberales, la prensa tiene que ser regulada con la prensa, no debe haber censura ni del INE ni del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por lo que efectivamente lo que existe es una necesidad para limpiar de corrupción al Poder Judicial, pues es un reducto para mantener el sistema oligárquico, y de ahí se soltó a denunciar directamente a Maru Campos y al ministro Luis María Aguilar. De pronto, el presidente habló para denunciar que un ministro deshonesto de la Suprema Corte, se refiere a Luis María Aguilar, ordenó que no se distribuyan los libros de texto en Chihuahua, pero él dice deshonesto. Más adelante incluso diría que a él le consta que es un deshonesto Luis María Aguilar, y aquí no, es el ministro calderonista Luis María Aguilar, así como lo hemos conocido aquí en Sin Censor. Pero dice, dijo que se trata de un caso muy especial de una gobernadora, y se refiere a Maru Campos, a la que considera reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera, que va a dejar sin libros a los niños y a los jóvenes. Maru Campos también, don David, Maru Campos también. El mandatario pues dio a conocer que van a respetar esta decisión, aun cuando es la facultad del Poder Ejecutivo Federal la elaboración y distribución de los libros de texto. Y ahí le va. Este es mi punto, que yo no quiero que suene a una crítica
no constructiva, sino todo lo contrario. Entiendo perfectamente que más adelante el presidente López Obrador, si quiere, aquí sí ya don David, entiendo que más adelante el presidente daría a conocer que no se van a quedar de brazos cruzados, que no es que van a decir que respetamos la decisión y se acabó, no, sino que efectivamente van a impugnar este tipo de circunstancias y por el momento lo van a respetar. Sin embargo, él mismo lo dice en esta declaración, dice que es facultad constitucional del Poder Ejecutivo Federal la elaboración y distribución de los libros de texto, pero que van a respetar el fallo de la Suprema Corte de Justicia, dándole, con esto la Suprema Corte de Justicia la razón a estos dos infames, a estos dos panistas, ¿no? Porque se dice que los jueces, ministros, magistrados no pueden tener un partido, pero pues evidentemente los tienen, ¿no? A estos dos panistas le van a dar la razón, tanto a Maru Campos como a Luis María Aguilar, no darle la razón, sino respetar el fallo de la Suprema Corte al no hacer la distribución de los libros de texto. Ahí, si les soy perfectamente honesto, lo digo con mucho respeto, obviamente, para el presidente, para el movimiento de la Cuarta Transformación, creo que pues no se está mandando, obedeciendo al pueblo. No se está tomando en cuenta eso de que por encima de todo está el pueblo, que por muy legítimas que sean las aspiraciones personales de un político, lo que siempre prevalece es todo el pueblo, porque se está acatando una determinación que en estricto sentido tendría que ser del federal, ¿no? No tendrían por qué acatarla. Y lo peor de todo, deje usted la ley. La ley no puede estar por encima de la justicia. La justicia es lo más importante, la constante y perpetua voluntad de darle a cada quien lo que le corresponde. La ley la crean los hombres y las mujeres que se pueden equivocar. Las leyes en su momento nos han dado muchas desilusiones, nos han dado cachetadas a la humanidad, como las leyes Jim Crow, por ejemplo, o las leyes de Nuremberg, o las leyes del apartheid, por ejemplo, ¿no? Que evidentemente fueron leyes injustas, infames, ¿no? Y fueron creadas por una persona, por su mente. Lo que no debe de haber de ninguna forma es que esa ley esté por encima de esa justicia. Y aquí el presidente pues está respetando hasta sus últimas consecuencias esa ley, ¿no? Está diciendo, bueno, esta es determinación del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, nosotros no podemos meternos en esta determinación, lo impugnaremos después, pero no podemos meternos en este tipo de determinaciones y vamos a acatar la determinación. Yo creo que no deberían acatarla, que tendrían que sujetarse a que se tiene que mandar obedeciendo al pueblo, que por encima de todo está el pueblo. Lo digo con mucho respeto, porque mire, aquí más que una finalidad política, más que el PAN se siga quedando sin adeptos y que la gente lo rechace cada vez más con un asco impresionante, más que eso, señoras y señores, está de por medio la educación de nuestros niños, de esos niños y jóvenes en Chihuahua a los que no les van a llegar los libros de texto. Uno, porque efectivamente una gobernadora reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera como Maru Campos, valiéndose de personajes infames que detentan los principales puestos del Poder Judicial, como lo es el ministro Luis María Aguilar, van a frenar esos libros. Y en segundo lugar, lo digo con mucho respeto, porque Presidencia va a acatar la determinación injusta de la Suprema Corte de la Injusticia al decir que no se van a poder distribuir estos libros. Creo que no debe de ser así. Y le digo, más adelante efectivamente el presidente diría que no se van a quedar de brazos cruzados, ¿no? que pues por supuesto van a impugnar estas circunstancias que por el momento tendrán que acatar, pero pues que son ellos los que distribuyen los libros de texto, dando a entender que hasta cierto punto pues pueden ellos como gobierno federal distribuirlos, a ver quién los detiene, ¿no? De modo que llegue Maru Campos y les diga, no, aquí no pueden distribuir los libros de texto, pues ya queremos ver eso, ¿no? Le digo también, por otra parte, denuncia a un jerarca de la Iglesia Católica. Yo no sé de quién se trate, le voy a pedir a Cande, a la misma Cecilia Vega, a Vicente, que sé que nos está escuchando. No sé, lo estoy investigando, pero no lo encontré. O el mismo don David.
que a ver si sabe de estas declaraciones. Yo no sé a quién se refiere, pero el presidente habla de un jerarca de la Iglesia Católica que dice que no ha leído ni va a leer los libros de texto, pero que está en contra de estos porque asegura que son comunistas, y el presidente pues hasta se burla de él, ¿no? Dice, pero pues qué es comunismo para ellos, ¿no? Pobres personajazos. Y más adelante algo me llama mucho la atención, ¿eh? Fíjese, López Obrador dedica un largo tiempo a denunciar y exhibir en la mañanera tanto a Maru Campos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación por frenar la distribución de los libros de texto en Chihuahua, y como si estuviera ausente, como si hubiera estado ausente de la conferencia de prensa mañanera Liliana Piña, le pregunta sobre lo mismo la compañera corresponsal. Es que yo no sé para qué van, pues, ¿no? Si no van a poner atención con una chingada, no sé para qué chingados los ponen ahí a que nada más calienten el asiento, a la pura hora nalga, pues, ¿no? O sea, nada más van ahí a leer sus preguntas. Eso es lo más triste, que tengamos a personajes en la mañana, con mucho respeto para la compañera corresponsal, pero me parece una falta, insisto, de respeto al resto de los compañeros, al mismo público, a todos, que no ponga atención, que nada más vaya ahí, no sé qué está haciendo, está ahí viendo su celular, viendo lo que subió el fin de semana, no sé, ¿no? Y que le manden una pregunta y le haga exactamente la misma cuestión de algo que ya respondió López Obrador, de lo que ya habló López Obrador. Me parece pero infame eso, ¿eh? Infame. Pero bueno, la compañera Liliana Peña le pregunta exactamente sobre lo mismo, y hasta López Obrador le dice, híjole, pues es que lo acabo de decir, ¿no? Ya expuse sobre el tema, dice López Obrador, pero que pues, no pasa nada, que lo va a repetir. Dice que una autoridad local, se refiere a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, actuando de manera irresponsable con fines politiqueros y además mostrando su conservadurismo extremo, presentó la controversia en la corte de un ministro deshonesto, Luis María Aguilar. Dice que me consta es deshonesto, así lo dijo, muy conservador y muy adversario de su movimiento. Resolvió en favor de Maru Campos para que no se distribuyan los libros de texto, pero que van a cumplir con ese mandato aun cuando es facultad del Poder Ejecutivo el elaborar y distribuir los libros de texto. Comentó que se va a continuar, ahí es cuando dice que se va a continuar con este proceso legal, pues no quieren que por estos irresponsables, politiqueros, conservadores y reaccionarios, se queden los niños de Chihuahua sin los libros. Y además dice, pues no son ellos los que distribuyen los libros. Yo espero que en esa se queden, ¿no? Que efectivamente y su equipo ya tenga la idea de no hacerle caso a Maru Campos, de no hacerle caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí, bueno, acatamos como Poder Judicial, como Poder Ejecutivo, pero pues se están distribuyendo los libros porque es parte del proceso, y que los distribuyan de todas formas. Ya si los frena, que lo dudo, ¿no? Alguna autoridad ahí en Chihuahua, bueno, pues ya lo exhibiremos aquí. Dice el presidente, me gustaría muchísimo que los papás en Chihuahua opinaran, y a mí me llama la atención porque ya opinaron. Esta es una de las notas que le íbamos a comentar más adelante, que no son los papás, sino son los maestros pues vamos, de Chihuahua, los que le exigen al gobierno que se distribuyan estos libros de texto. Así lo plantearon ellos. Le voy a compartir una nota de Jesús Estrada, corresponsal de la jornada ahí en Chihuahua. Dicen, jefes de zona e inspectores de los servicios educativos del estado de Chihuahua emplazaron a la gobernadora panista María Eugenia Campos Galván y a la Secretaría de Educación y Deporte Estatal a que permitan la distribución de los nuevos libros de texto y entreguen dichos materiales a los más de 718,000 niños, niñas y adolescentes que estudian en planteles de educación básica en la entidad. En un posicionamiento público firmado por 82 jefes de zona escolar e inspectores de escuelas públicas federales, demandaron que el gobierno del estado rectifique su postura de impedir la distribución de los libros de texto, pues invade el campo de las decisiones educativas que le competen legalmente a la Secretaría de Educación Pública como órgano rector nacional de la educación en México.